Isabel de Trastámara nació el 22 de abril de 1450 y uno en Madrigal de las Altas Torres, en el Reino de Castilla. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Desde pequeña fue criada en un entorno de corte, pero lejos del centro del poder, pues tras la muerte de su padre, la corona pasó a su hermanastro Enrique IV. Isabel y su hermano Alfonso fueron enviados a vivir con su madre a Arévalo, un lugar que marcaría su carácter. Allí presenció los efectos de la inestabilidad política y las tensiones dinásticas, factores que influirían decisivamente en su visión del deber y del poder. Enrique IV fue un rey impopular y su reinado estuvo marcado por conflictos con la nobleza y rumores sobre su impotencia, especialmente en torno al nacimiento de su hija Juana, conocida como la Beltraneja, por la sospecha de que no era hija legítima del rey, sino del favorito Beltrán de la Cueva. Este ambiente de duda convirtió a Isabel y a su hermano Alfonso en posibles herederos. La nobleza, deseando un cambio, proclamó a Alfonso rey en una ceremonia simbólica llamada la Farsa de Ávila, pero este murió en 1460 y ocho en circunstancias sospechosas, probablemente envenenado. La muerte de Alfonso colocó a Isabel en el centro del tablero político. Enrique IV, presionado por las circunstancias, la reconoció como heredera mediante el Pacto de los Toros de Guisando, con la condición de que no se casara sin su consentimiento. Isabel, sin embargo, tenía otros planes. Rechazó varios matrimonios que no servían a sus intereses y finalmente eligió casarse con Fernando de Aragón, hijo del rey Juan II de Aragón, con quien compartía sangre real y aspiraciones. El matrimonio se celebró en secreto en 1460 y 9 en Valladolid. Para salvar los impedimentos canónicos por consanguinidad, utilizaron una bula papal falsificada, lo que muestra la determinación y sagacidad de Isabel. Este acto fue visto como una traición por Enrique IV, quien desheredó a Isabel y reafirmó los derechos de su hija Juana. Se iniciaba así una lucha por la sucesión que culminaría años más tarde en una guerra civil. A pesar de todo, Isabel no se doblegó. Con el apoyo de amplios sectores de la nobleza y de importantes ciudades castellanas, consolidó su posición. A la muerte de Enrique IV en 1474, Isabel se proclamó reina de Castilla en Segovia. Sin embargo, su camino al trono no sería pacífico ni inmediato. La guerra de sucesión castellana apenas comenzaba, enfrentándola a Juana la Beltraneja y a los intereses de Portugal. El trono de Castilla era codiciado. A la muerte de Enrique IV en 1474, dos candidatas lo disputaban. Isabel, proclamada reina por sus partidarios, y Juana la Beltraneja, apoyada por su tío, el rey Alfonso V de Portugal, quien también era su prometido. Esta doble alianza política y matrimonial pretendía consolidar el reclamo de Juana sobre Castilla. La guerra estalló en 1475, con ambos bandos midiendo fuerzas no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito diplomático. Isabel demostró una visión estratégica formidable. Aseguró la fidelidad de ciudades clave, reforzó su imagen como legítima heredera y trabajó para fortalecer la unidad con Fernando, que fue reconocido como rey consorte en términos muy precisos que garantizaban la preeminencia de Isabel en Castilla. En paralelo, desplegó una hábil propaganda, utilizando el simbolismo religioso, la idea de orden frente al caos y la defensa de los derechos legítimos. La guerra tuvo episodios decisivos. El más relevante fue la Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476. Aunque militarmente no concluyente, Isabel supo convertirla en una victoria política. Los portugueses se retiraron y las cortes castellanas, reunidas en Madrigal, reconocieron oficialmente a Isabel y Fernando como soberanos legítimos. Con ello, los apoyos a Juana se redujeron
y progresivamente los territorios que aún la respaldaban se rindieron. Una vez finalizada la guerra en 1479 con la firma del Tratado de Alcáçovas, que ratificaba a Isabel como reina de Castilla, los reyes católicos pudieron dedicarse a consolidar su poder. En ese mismo año, Fernando accedió al trono de Aragón tras la muerte de su padre, lo que unía ambas coronas en la persona de los reyes, aunque no los territorios en sí, que mantendrían sus propias leyes e instituciones. Isabel introdujo reformas fundamentales. Reestructuró la administración, fortaleció la autoridad real frente a la nobleza, reorganizó la hacienda y creó instituciones como la Santa Hermandad para mejorar la seguridad interior. También fue durante este periodo cuando estableció el germen del Consejo Real, que más tarde evolucionaría en una compleja maquinaria burocrática centralizada. Su política matrimonial, además, comenzaba a rendir frutos. Sus hijos serían instrumentos clave para expandir la influencia de Castilla y Aragón en Europa. Una de las grandes gestas que marcó el reinado de Isabel la Católica fue la conquista del Reino de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica. Durante siglos, la reconquista había sido una empresa intermitente, pero Isabel y Fernando la convirtieron en un proyecto de Estado. El reino nazarí de Granada había sobrevivido gracias a su habilidad diplomática, el pago de tributos y las luchas internas de los reinos cristianos. Sin embargo, tras la consolidación del poder de los reyes católicos, su caída se volvió cuestión de tiempo. La guerra comenzó en 1482 y se prolongó durante una década. No fue un conflicto continuo, sino una serie de campañas estacionales que combinaban la fuerza militar con la negociación política. Isabel desempeñó un papel crucial, no solo como patrocinadora del esfuerzo bélico, sino también como símbolo de la cruzada cristiana. Viajaba con el ejército, supervisaba la logística y se aseguraba de mantener la moral alta. Su presencia en los campamentos militares fue constante y muy valorada por los soldados. Los ejércitos cristianos avanzaban lentamente, conquistando plazas fuertes como Ronda, Loja, Málaga y Baza. La resistencia nazarí era feroz, pero estaba lastrada por divisiones internas. En particular, la lucha entre el sultán Muley Hassan, su hijo Boabdil, y el tío de este, el Zagal, debilitó al reino. Isabel y Fernando supieron aprovechar estas fracturas, apoyando a Boabdil cuando les convino y exigiendo rendiciones a cambio de treguas. La campaña final contra la ciudad de Granada comenzó en 1491. Los reyes católicos instalaron un campamento en las cercanías que terminó convirtiéndose en una verdadera ciudad, Santa Fe. Desde allí dirigieron el asedio, que duró varios meses. Finalmente, el 2 de enero de 1492, Boabdil entregó las llaves de la ciudad en una ceremonia solemne ante Isabel y Fernando. Con este acto, se ponía fin a 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. La caída de Granada fue celebrada en toda Europa. Los reyes católicos adoptaron el título de Reyes de las Españas y reforzaron su legitimidad como defensores de la fe. Para Isabel, sin embargo, la conquista no solo fue un triunfo militar, sino también espiritual. Fue presentada como una cruzada, y bajo ese espíritu se tomaron decisiones que marcarían el futuro del reino. Pronto vendrían la expulsión de los judíos y la intensificación de la labor de la Inquisición, instrumentos con los que Isabel buscaba consolidar una unidad religiosa que consideraba esencial para la estabilidad del reino. Mientras los ecos de la conquista de Granada aún resonaban, un proyecto audaz se gestaba en la corte de los reyes católicos: la expedición de Cristóbal Colón hacia las Indias por la ruta occidental. Colón, navegante genovés afincado en Castilla, llevaba años proponiendo su empresa a diversas cortes europeas, pero fue Isabel quien, tras largas deliberaciones, decidió apostar por él.
Su determinación fue clave, pues inicialmente los consejeros del Consejo de Castilla rechazaron la idea por considerarla arriesgada e inviable. Pero Isabel, convencida de que el proyecto podía rendir frutos políticos y económicos, lo respaldó personalmente. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, en las que se otorgaban a Colón títulos y privilegios extraordinarios si alcanzaba su objetivo. Con 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Tras una travesía incierta, llegó el 12 de octubre a una isla de las actuales Bahamas. Colón creyó haber alcanzado las Indias, pero en realidad había descubierto un continente desconocido para Europa, América. Isabel entendió de inmediato la trascendencia del hallazgo. Respaldó los viajes posteriores de Colón y empezó a organizar la administración de los nuevos territorios. Se preocupó especialmente por la evangelización de los pueblos indígenas, insistiendo en que fueran tratados como súbditos de la corona y no como esclavos. Esta posición, aunque a menudo contradecida en la práctica, marcó una diferencia importante respecto a otras potencias coloniales de la época. La expansión ultramarina abrió una nueva era. Isabel sentó las bases del futuro imperio español, estableciendo normativas para la organización de las colonias, creando instituciones como la Casa de Contratación y promoviendo expediciones científicas, militares y religiosas. El descubrimiento también cambió la economía europea y mundial, introduciendo nuevos productos, metales preciosos y rutas comerciales. La reina supervisó personalmente muchos aspectos de esta expansión. Su correspondencia con los funcionarios en América revela su interés en las conversiones, la justicia y el trato digno hacia los indígenas, aunque la realidad en el terreno muchas veces distó de sus ideales. La figura de Isabel quedó asociada para siempre al inicio de la Edad Moderna, como impulsora del mayor proceso de expansión geográfica, cultural y religiosa conocido hasta entonces. Pero el descubrimiento también trajo desafíos. Disputas con Portugal sobre las zonas de influencia, que fueron resueltas en el Tratado de Tordesillas en 1494, y los primeros conflictos sobre el gobierno de las nuevas tierras. Isabel, firme en su papel de soberana, trató de mantener el control y asegurar que la empresa americana se ajustara a los principios de la monarquía y la fe católica. Su legado, en este sentido, fue tan profundo como complejo. En los últimos años de su vida, Isabel la Católica enfrentó tragedias personales que oscurecieron sus éxitos políticos. La muerte de su único hijo varón, el príncipe Juan, en 1497, puso en peligro la continuidad dinástica. Poco después, su hija Isabel, casada con el heredero de Portugal, falleció tras dar a luz. Luego vino la profunda inestabilidad mental de su hija Juana, casada con Felipe de Habsburgo, conocido como el Hermoso. Esta situación llevó a Isabel a desconfiar de Felipe y a tomar medidas para proteger el futuro del reino. A pesar de estas penas, Isabel continuó gobernando con firmeza. Su preocupación por la moralidad del reino la llevó a implementar reformas religiosas y a apoyar activamente la Inquisición. En 1492 ordenó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo, una medida que, aunque coherente con su visión de unidad religiosa, causó un enorme impacto social y económico. También intensificó la conversión forzosa de musulmanes tras la caída de Granada, especialmente después de las revueltas de las Alpujarras en 1500-1501. Su salud comenzó a deteriorarse en los primeros años del siglo XVI. Aún así, Isabel no dejó de trabajar. En 1504, redactó un testamento detallado en el que expresaba sus deseos políticos, religiosos y familiares. En él reafirmó su voluntad de mantener la unidad de Castilla y Aragón. Pidió que se protegiera a los indígenas en América y estableció instrucciones claras para su sucesora, su hija Juana, a quien designó reina.
aunque bajo la tutela de Fernando si ella no estaba en condiciones de gobernar. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real de Medina del Campo. Tenía 53 años. Su muerte cerró una era de transformaciones profundas. Fue enterrada, según sus deseos, en el monasterio de San Francisco de Granada, aunque sus restos fueron trasladados más tarde a la Capilla Real, donde reposan junto a los de Fernando. El legado de Isabel la Católica es inmenso. Unificó Castilla y Aragón bajo una misma dinastía, culminó la Reconquista, inició la expansión ultramarina, promovió reformas administrativas y legales y fortaleció la autoridad real. Su figura ha sido objeto de veneración y controversia, admirada como fundadora de la España moderna y criticada por sus políticas de intolerancia religiosa. En 1974, el proceso de beatificación de Isabel fue reabierto por el Vaticano, en reconocimiento a su vida piadosa y su papel en la cristianización del Nuevo Mundo. Aunque no ha sido canonizada, sigue siendo una figura clave en la historia universal. Su visión de un reino fuerte, unido y cristiano marcó no solo a España, sino al mundo entero. Isabel la Católica fue, sin duda, una mujer que cambió el curso de la historia.